puede acompañar el ingeniero Gabriel. Él es nuestro consejero y el día de hoy en la Escuela para Padres va a dar un tema muy importante, que es el tema prevención de adicciones en la familia. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para nuestras familias, que es la prevención de adicciones. Vamos a separar la plática en tres partes. La primera parte es un poquito de teoría sobre cómo funciona el cerebro del adolescente en su parte fisiológica y como en su parte emocional, para poder entender por qué es que los jóvenes son tan propensos a las adicciones. Normalmente las adicciones se adquieren en la juventud. También hay gente que la adquiere en la edad adulta, pero la mayor parte lo inician en la juventud. Por ahí dicen algunas estadísticas que las primeras experiencias, la gran mayoría de los adictos las tuvieron entre los 12 y los 15 años, que es justo la edad en que están muchos de nuestros adolescentes. Entonces, como primera cuestión, les voy a pedir que hagan un poquito de esfuerzo. Vamos a hacer, es totalmente teórico este tema. Digamos que el cerebro tiene dos partes, lo que es la corteza frontal y el sistema límbico. Son las dos partes que tiene el cerebro y que se tiene que combinar adecuadamente. El sistema límbico es el que genera las emociones. ¿Qué es una emoción? No es lo mismo un sentimiento que una emoción. La emoción es una sensación que nace desde el cerebro y que nos induce al movimiento. Emotion quiere decir a movernos. Entonces las emociones no son los sentimientos. Las emociones son sensaciones que nacen en nuestro ser. El hambre, por ejemplo, es una emoción. El deseo sexual es una emoción. El enojo es una emoción. Y tú puedes decidir actuar de diferentes maneras según tu experiencia de lo que te provoca el hecho. Y la corteza frontal es la parte racional. Entonces, teniendo este ejemplo, hay un psiquiatra que se llama Steve Peters, que creó incluso su libro. El que le gusten estos temas lo pueden comprar, está en su biblioteca, que se llama La paradoja del chimpancé. Entonces lo que él dice es que en nuestro cerebro hay un chimpancé, que son las emociones, y hay un humano, que es la corteza frontal. ¿Por qué dice eso? Porque el chimpancé, ¿cómo es un chimpancé? ¿Cómo reacciona un chimpancé? ¿Cómo? Por instintos. Son las partes meramente instintivas. Entonces, ¿qué el chimpancé que hace? Ante cualquier cosa se defiende sin mucho razonamiento. Es fuerte, es grande. Entonces, nuestras emociones, si solo las maneja el chimpancé, entonces no las podemos controlar, nos portamos instintivamente. Por eso dicen, se me salió el chimpancé. Cuando se me salió el chimpancé es cuando perdiste el control. O me dice, perdí el control. Esa pérdida de control es precisamente que el sistema límbico operó solo y el sistema, la corteza frontal, no lo alimentó para controlarse. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginemos que voy yo caminando por la calle y de pronto me empujan y me caigo. Me levanto y alguien instintivamente va a tirar un golpe, ¿no? ¿Por qué me empujas? ¿Por qué me avientas? ¿No? Pero a la hora que voltea, resulta que golpeó una viejita, porque la viejita pues iba caminando y se cayó encima de él y se cayó. Entonces otro puede reaccionar, en vez de voltear, bueno, pues, ¿qué pasó? Primero pregunta, cuando ya está entrando la razón. Entonces las emociones, la razón, los pensamientos controlan las emociones.
La inteligencia emocional es precisamente la administración de esas emociones. Las emociones son necesarias. Por ejemplo, el enojo nos permite actuar con severidad en relación con las cosas que afectan a nuestro cuerpo, pero podemos actuar de muchas maneras. Podemos actuar con ira, golpeando, o simplemente con palabras severas, reclamando, etc. Hay muchas formas de reaccionar a las emociones. Entonces aquí hay una formulita que quiero que la recuerden. La emoción no es ni buena ni mala. Está en nuestro cuerpo, nos hace movernos. Si no tuviéramos emociones, no nos moveríamos. Son las que nos hacen actuar. A veces actúas por enojo, o cuando estás muy nervioso, por ejemplo, tienes miedo. El miedo es una emoción que nos mueve a protegernos, pero a veces irracionalmente tenemos miedo porque vimos una sombra o oímos un ruidito. Irracionalmente ya estamos todos nerviosos. O por ejemplo, tenemos miedo, salimos a la calle y entonces sale un perro, nos pela los dientes y nos paralizamos. Esa es una reacción. Otra reacción es agarro el palo y le pego al perro. Es otra reacción. El cerebro ya entra a reaccionar en relación con la emoción del miedo. ¿Me doy a entender? Entonces, es muy importante separar lo que es el sistema límbico de la corteza frontal, porque la suma de emociones y pensamientos, entonces sí, son los sentimientos. El sentimiento es cómo sentí yo la emoción o lo que me produjo la emoción, ya es un sentimiento. El sentimiento sí lo puedes controlar, la emoción no la puedes controlar. ¿Cómo la controlas? Con los pensamientos. Y entonces, si tú decides hacer una dieta y tienes hambre, no, pues si tu mente es fuerte, pues no vas a comer ni voy a tomar nomás agua, mucha agua para que se me quite, o algunos truquitos que por ahí hacemos, o simplemente dejo que mi instinto se vaya como el animal, comida y para adentro, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Y los sentimientos nos llevan a tomar acciones. ¿Estamos? Vamos a mantener por un segundo este concepto. Nuestras emociones, controladas por nuestro cerebro, producen sentimientos y los sentimientos producen acciones. Ahora bien, la inteligencia emocional es precisamente cuando el cerebro, la parte racional, aprende a controlar nuestras emociones. Por ejemplo, si tenemos deseo sexual, pues nuestra razón puede hacernos reaccionar de muchas maneras. Podemos simplemente contenernos, o simplemente distraernos, o a lo mejor, si somos violadores, pues vamos y violamos, ¿no? O sea, de alguna manera es la misma emoción con diferentes razonamientos. Entonces, el crear razonamientos que controlen esas emociones o que gestionen esas emociones es precisamente la inteligencia emocional. Entonces, una de las que sus hijos y sus hijas aquí en la escuela toman un curso sobre inteligencia emocional, que es el control de emociones, que es una de las 7 habilidades para la vida que trabajamos aquí en el instituto. El control de emociones es una de las habilidades que tienen que tener los adolescentes para mantenerse alejados de la adicción. Entonces vamos a ver en esta parte. Ahora bien, es muy importante para entender qué están pensando y qué están sintiendo nuestros hijos adolescentes, es que hay 3 emociones, son emociones, no las pueden controlar. Eso está en su esencia, está en su instinto. El adolescente tiene curiosidad, y la curiosidad mató al gato. Tienen una grandísima curiosidad. Segundo, tienen inseguridad, o sea, no saben bien cómo comportarse.
Y tercero, tienen miedo o estrés, están estresados. ¿Por qué estas tres cosas? Primero, tienen mucha curiosidad porque durante su infancia el niño no ve que hay un mundo más allá de lo que ven sus ojos. Entonces, para el niño el mundo son sus papás, sus compañeros y su maestra. No imagina que no entiende los conceptos de gobierno y que existe Rusia, que Europa y los países. Los niños no están en eso. Entonces el adolescente entra a un nivel de conciencia en donde se da cuenta que existe un mundo que llamamos el mundo de los adultos, porque el adolescente está en el proceso de pasar de ser niño a ser adulto. La adolescencia y la juventud es ese periodo en donde es niño y pasa a ser adulto. Y adivinen una cosa, ¿quién creen ustedes que es la persona que más admiran sus hijos en el mundo? ¿Mamá o papá? Yo siempre pensé, se me hacía lógico que algún artista, algún cantante muy guapo o algún futbolista o algún héroe nacional o alguna cosa por el estilo, pero no, hacemos una encuesta entre sus alumnos, entre sus hijos, y cada que he hecho esa encuesta siempre ha resultado que el 80-85% de ellos responden mi mamá o mi papá o mi mamá y mi papá, o algunos algún abuelo o algunos algún tío, pero es mucho menos, pero fundamentalmente su papá. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que esa admiración que les nace a los adolescentes por sus padres los hace querer ser como ellos, querer ser adultos. Y entonces empieza una carrera de un proceso en el cual ellos pasan de ser niños a ser adultos, y entonces no saben cómo es ser adultos. Ellos ven cómo se comportan ustedes, pero todas las cosas, hay muchas cosas muy nuevas. Si ustedes se fijan, los adolescentes tienen la característica de que son muy observadores. No sé si ustedes se dan cuenta que sus hijos están continuamente observándolos y se dan cuenta absolutamente de todo lo que hacen. Es más, lo que ustedes platican, ustedes a veces creen que no se dan cuenta y ellos están oyendo todo. Nosotros como maestros nos damos cuenta que cuando llegas, ya se dieron cuenta si tienes desabrochada la cinta, si tienes un botón mal, si tienes manchada la camisa, si estás medio despeinado, todo, si llegaste enojado, si llegaste serio, si algo te pasó, o sea, llegas y nos damos cuenta que te hacen un escáner completito de todo, porque son muy observadores. ¿Por qué nace eso? Es porque quieren ser adultos. Y entonces se dan cuenta que hay un mundo adulto, cosas que le interesan a los padres, cosas que empiezan a ver en la televisión, por primera vez empiezan a escuchar las noticias. Observen cómo los niños de 8 años, cuando hablan de los equipos, de fútbol, por ejemplo, se aficionan más bien por el equipo, irle igual que el papá o que el tío o que el hermano, y el equipo es una cosa así como más concreta. No están en el mundo de todos los equipos y que cómo va el campeonato en Europa, y tanto que los adolescentes saben todos los partidos, que si el Barcelona jugó contra el Real Madrid y cuánto quedaron, porque es un nuevo mundo que están descubriendo, que se dan cuenta que existe. Entonces les nace una gran curiosidad por entender el mundo, que se dan cuenta que tiene muchísimas cosas que desconocen. Si nos acordamos, cuando nosotros éramos adolescentes, pues también teníamos esa gran curiosidad. Muy frecuentemente, y a mí me pasó, pues de repente desarmas alguna cosa porque tienes curiosidad cómo está, y luego ya no lo puedes armar y luego no hayas qué hacer con ella porque te van a regañar. En ocasión yo agarré un reloj y según yo lo iba a arreglar y salieron todos los resortitos, lo metí debajo
de la almohada de mi hermana, era el reloj de mi hermana, y ¿quién me desbarató? ¿Por qué? La curiosidad, y la curiosidad mató al gato. Es una grandísima curiosidad por conocer el mundo nuevo que se acaban de dar cuenta que van a conocer. Entonces no hay que olvidar, la curiosidad es una cosa que es innata al adolescente. Segundo, tienen mucha inseguridad, porque tienen miedo, no lo van a decir, tienen un gran miedo de defraudar a sus padres y no comportarse ya como ellos son adultos. Si ustedes quieren hacer enojar a sus hijos, y no lo hagan, pero si los quieren hacer enojar, díganles una cosa muy fácil: te estás portando como niño. Es increíble que una cosa que ya como adulto dice uno, bueno, ¿cómo es posible que eso, lo que le estás diciendo, te voy a regresar a una etapa de la que tú ya no quieres pertenecer? Pero les molesta muchísimo. Si quieren un día hacer el experimento, nomás por curiosidad, pero se molestan mucho. Es una cosa, cuando les regañas, es que te estás portando como niño, es un regaño que los incomoda muchísimo, porque no quieren regresar a esa etapa. Ellos ya quieren caminar hacia adelante, y su instinto lo hace caminar hacia adelante, y sus hormonas hacen que esté creciendo. De repente yo veo a los muchachos de primero y segundo de secundaria, están así, y llegan a la preparatoria y todos están así, ya más altos que yo. O sea, realmente están creciendo. Las chicas las ven una niña y de repente ya es una señorita. Van creciendo muy rápido. Entonces las hormonas están haciéndoles crecer, y al mismo tiempo ese crecimiento físico les hace estar ambicionando comportarse como los adultos. ¿Por qué creen ustedes que todos los jóvenes del mundo rayonean las paredes y las grafitean? ¿Ustedes creen que se enseñan unos a otros y que lo vieron en el WhatsApp o en el Face? No. En todos lados, aquí como en Liebres, como en México, como en Los Ángeles, como en Nueva York, como en Rusia, como en China, todos rayonean. ¿Saben ustedes por qué rayonean las paredes? Para expresarse, es una razón, pero pueden expresarse de muchas maneras. ¿Por qué lo hacen de una manera tan agresiva para la sociedad? Porque a todos nos molesta que rayen las paredes. Quieren llamar la atención. ¿Y por qué querrán llamar la atención? ¿Cómo? Porque quieren sentirse que están ya a tu nivel. Quieren sentirse que están a tu nivel, porque están retando al adulto, como diciéndole, ya soy igual que tú, porque tiene una grandísima necesidad de ser igual que tú, porque están inseguros. ¿Ustedes creen que hay alguno que ande rayoneando solo? No, todos lo hacen en bola, y todas las pandillas son valientísimos cuando están con la bola, pero cuando están solos pueden ser unos ratoncitos. Pueden ser unos ratoncitos. Entonces, porque tienen mucha inseguridad. ¿Por qué se juntan? ¿Por qué les gusta andar en la pandilla? Para pertenecer. ¿Por qué quieren pertenecer? Porque están inseguros. Necesitan estar con nosotros. Cuando están con sus compañeros hacen muchísimas cosas. Cuando están solos no hacen esas cosas. No hacen esas vagancias. Solo no van y lo hacen. Todos delinquen en grupo en la juventud. Todos delinquen en grupo. ¿Quieren hacer enojar a sus hijos o a sus hijas? No lo hagan, pero si lo hacen se van a enojar. Regáñenlos en frente de sus amigos. Es lo peor que pueden hacer, porque les van a hacer sentir que su grupo no los va a querer y los va a rechazar. O sea, jamás hagan eso, jamás regañen a sus hijos en frente de sus amigos, ni siquiera de una amiga, solo con él, porque en el momento que lo hacen con ellos, están poniendo en riesgo el prestigio de él o de ella con su grupo, y es lo más valioso, porque el grupo lo hace sentirse seguro. No importa si no sabe nada, ya sea de sexo, de drogas, de la escuela, de cosas buenas y de cosas malas, todo lo consultan con sus amigos. Están igual de ignorantes que ellos. Es cierto.
Están igual de ignorantes que ellos, o sea, saben tantísimo más, pero ese poquito que sabe el otro ahí, trata de hacerlo, y saben que los adultos saben más, pero el grupo les da seguridad, porque tienen una gran inseguridad. Y tercero, tienen miedo. Es una sensación muy curiosa, pero todos los adolescentes se sienten muy observados por los adultos. Incluso algunos llegan a obsesión. Sienten que todo lo que ellos hacen lo cuestionan, ya sea los tíos, por ejemplo, lo que opinen los tíos. Es muy curioso que a los jóvenes les importa mucho lo que opinan los tíos, por ejemplo, porque son los adultos. Se sienten que lo que hacen todos lo están viendo. Como no saben todavía cómo comportarse, le generan nervios, tienen nervios, están estresados. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes toman tantos riesgos? Toman riesgos ilimitados, ilimitados. ¿Por qué será que toman esos riesgos? Pues toman esos riesgos para sentirse seguros. Y entonces, como están inseguros y tienen miedo o están estresados, en cierta forma también les estresa saber cómo van a quedar, porque les empieza a crecer el cuerpo y las manos incluso las tienen desproporcionadas con el cuerpo. Observen, ahorita ya sus hijos ya están de preparatoria, pero los hombres, yo hago el ejercicio muy curioso cuando están en la graduación, los muchachos como que van arrastrando las manos. Cuando pasan por su diploma, así como que todos van así, porque como que las manos les quedan, como que el cuerpo les quedara grande, ¿no? Porque todavía no han crecido, siguen siendo niños, pero ya de repente el cuerpo, crece el cuerpo y luego crece la mente, pero van desproporcionados. Eso, y luego se ven en el espejo y cambian muchísimo, y sobre todo las chicas empiezan a ver que el cuerpo de manera muy acelerada les está cambiando. Y entonces tienen miedo de si van a tener un busto muy grande o no les va a crecer o no van a tener nada. Están haciéndose todas estas imaginaciones que les genera miedo, ¿sí? Les genera estrés, están nerviosos, por así decirlo. Entonces, sí. ¿Aquí se les da prevención de adicción? Sí. Precisamente me pregunta el señor si damos prevención de adicciones. No es específicamente prevención de adicciones. Porque la mayoría de los adictos, el porcentaje mayor es por desconocimiento de lo que les provoca ciertas drogas. Sí. Información sobre el daño que producen las drogas, sí. Ese en realidad es bastante sencillo, es una plática, es una charla breve. Más importante es las habilidades humanas que tienen que desarrollar para alejarse de las drogas. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio por ahí en 1970, en el 80 creo que, 80, y entonces dijo, bueno, ¿por qué hay lugares donde hay mucha adicción, son comunidades de mucho riesgo, y hay muchachos que no adquieren la adicción, y hay muchachos que sí? Entonces hicieron un estudio entre muchos muchachos y investigaron qué habilidades de personalidad tenían, y entonces desarrollaron el concepto de habilidades para la vida. Nosotros tenemos un curso completito de habilidades para la vida. O sea, cada mes le pueden preguntar a sus hijos cuál es la habilidad para la vida que están trabajando. Son 7 habilidades para la vida que trabajamos. Ustedes las habrán visto cuando están ahí en la entrada, que son precisamente control de emociones, es una de ellas, que es asertividad. Asertividad es saber defender lo que piensas y lo que crees. Comunicación, trabajo en equipo, toma de decisiones, que aprendan a tomar decisiones. Esas habilidades, esas 7 habilidades, son las que encontró la Organización Mundial de la Salud, que ayudan a prevenir la adicción si se desarrollan esas habilidades. Por eso, desde primaria y secundaria se trabajan esas habilidades. Además de que esas habilidades no solo sirven para eso, se les dan porque les sirven prácticamente para la vida. Consideramos en el instituto que esas habilidades para la vida, negociación,
la capacidad de comunicación, de aprender a hablar, aprender a defender lo que piensan, trabajar en equipo. Todas estas cosas les ayudan a muchas otras actividades de la vida. Muchas veces pensamos que incluso es más importante que las matemáticas, ¿no? Saber hablar, saber defender, etc., ¿no? Ahora bien, estas emociones causan sentimientos. Frecuentemente dijimos que emociones más pensamientos producen sentimientos que luego los llevan a acciones. Producen estos, entre otros, este tipo de estos sentimientos. Sentimientos son, primero, un sentimiento que quieren ser libres, se sienten una necesidad tremenda de ser libres. No les gusta que los controlen sus papás y siempre dicen, es que tú siempre me quieres controlar. Algo que el niño nunca decía, el adolescente decía, tú me quieres controlar. ¿Y a qué hora regresa la fiesta? ¿A qué hora puedo regresar de la fiesta? A las 11. A las 12. Bueno, a las 12. No, a la 1. A la 1. No, a las 2. Siempre van a tratar de ir un poco más allá porque quieren sentir que no están controlados. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, entre los 12 y los 18 años, es cuando hay hijos que se van de su casa. Unos se van 15 minutos, otros se van 1 hora, otros se van 2 días, otros se van 1 mes, otros se van años. Pero se van porque tienen ese grandísimo sentimiento de que necesitan ser libres y que en su casa no son libres. A mí me pasó una cosa ahí en la casa de ustedes. Mi hija tendría unos 12 años y así nos dijo, es que todos me quieren controlar, ya me voy de esta casa, no aguanto esta casa y ya me voy. Entonces mi esposa agarró la puerta, le abrió y le dijo, adelante, mija. Pues sí me voy. Y se fue. Obviamente nosotros así nos asomamos a dónde iba, ¿no? Los 12 años. Y se fue y ya pues llegó a la esquina, la veíamos así, llegó a la esquina y pues a ver, pues sí, haber dicho, ¿a dónde diablos voy, no? Y luego pues, ya después nos platica que pensó en irse con su abuelita. Pensó en irse con su abuelita, que seguramente a muchos les ha pasado, pensó en irse con su abuelita, porque su abuelita la dejaba hacer todo, porque ella no le ponía disciplina ni nada de esto, y según ellos, la disciplina que los padres necesitan tener en casa, pues ellos sienten que les quitan su libertad y tienen un gran sentimiento de libertad, y a algunos es excesivo, y entonces pues dejan el hogar. Entonces evidentemente a los 15 minutos regresó, no pasó a mayores. Entonces tienen un sentimiento muy grande de ser libres. Segundo, tienen un sentimiento de correr grandes aventuras, quieren conocer ese mundo. Y ahí pueden ser aventuras peligrosas o pueden ser aventuras sanas. Ir a escalar, ir a hacer una cosa, ir a un concurso en el fútbol, etcétera, a aventurarse. Luego se vuelven rebeldes. No les tengo que decir a ustedes que una vez que sus niños, que eran unos angelitos, se volvieron respondones, se vuelven rebeldes, irremediablemente se vuelven rebeldes, porque es un sentimiento, porque tienen inseguridad, porque están estresados, entonces les produce la rebeldía, la osadía, que es la capacidad para tomar riesgos, o sea, hacer cosas peligrosas. Se avientan del bungee. ¿Quién de ustedes se aventaría de un bungee? Pues no, ya no haces esas cosas. O sea, toman riesgos que no nos imaginamos. Y finalmente, un sentimiento de una necesidad enorme de pertenencia. Entonces, pueden pertenecer a grupos malos o grupos positivos. Entonces es muy importante que nosotros como adultos, muy importante para la prevención de adicciones, es que procuremos que nuestros hijos estén en círculos, en comunidades sanas, para evitar que tengan ese riesgo, que quieran pertenecer, porque un altísimo porcentaje de los jóvenes que han consumido entre los 12 y los 15 años dicen, yo no quería, pero si no lo hacía, mi grupo me iba a alejar.
Entonces, el sentido de pertenencia. Estos son esos sentimientos que pueden controlar a través de su control de emociones. ¿Cuándo sucede? Bueno, pues ya dijimos, cuando tienen mucha curiosidad. Esa curiosidad que tienen los adolescentes, ese deseo de conocer el mundo que los puede hacer revolucionarios y extremistas, esa gran necesidad precisamente incluye las drogas, incluye el sexo, incluye el alcohol, o sea, las cosas prohibidas. Hay muchas cosas incluso que solo por el hecho de ser prohibidas las quieren hacer, porque son prohibidas y les causa curiosidad a ver si es cierto. La curiosidad es muy importante. Muchos lo hacen por curiosidad, otros muchos lo hacen por aventura y otros muchos por la necesidad de pertenecer, porque su grupo los presionó, ellos no querían y entonces consumieron, ¿no? Desgraciadamente, cuando el adolescente tiene cosas que le generan desasosiego, que está triste, que está angustiado por algo, que está deprimido, por mil cosas que pueden suceder, cuando esto sucede, consumen la droga, alivian el desasosiego y luego ¿qué pasa? La siguiente vez que tienen angustia dicen, como el perro de Pavlov que repetía las cosas por las sensaciones, si vuelvo a consumir voy a aliviarlo, y entonces empieza una primera forma de adicción, que es la adicción psicológica, que es encuentran desasosiego al consumir X sustancia. Porque hay dos tipos de adicciones: la adicción psicológica y la adicción fisiológica. Todas las drogas producen adicción, algunas más psicológica, también fisiológica, pero otras que son totalmente fisiológicas. Para poner un ejemplo así muy sencillito, la marihuana genera una adicción más psicológica, porque los hace sentirse relajados, olvidarse de todos sus problemas, el mundo es bonito y la sensación. Entonces genera inmediatamente una adicción psicológica. Con el tiempo también genera una adicción fisiológica. O sea, el cuerpo empieza a necesitarlo y tiene que desintoxicarse. Como tiene más adicción psicológica que fisiológica, por eso hay todas estas corrientes de legalizar la marihuana y todas estas cosas. El fentanilo, por su parte, dicen que han escuchado el tema del fentanilo, es la droga, le llaman los narcotraficantes la droga perfecta. ¿Por qué es la droga perfecta? Porque eres adicto a la primera vez que la ingieres. Una vez que la ingieres, tu cuerpo necesita repetirlo desmedidamente. Segundo, el nivel de placer mental que produce es tan alto que lo quieren repetir. Entonces tiene las dos cosas: tiene la adicción fisiológica altísima y la adicción fisiológica altísima. Por eso, pero el problema es que nadie consume fentanilo por 6 meses, se mueren. ¿Por qué todo este pleito entre Estados Unidos y México, que el fentanilo y todo eso? Es porque hay miles y cientos de miles de gentes que han muerto en Estados Unidos por el consumo del fentanilo, y también aquí en México, solo que aquí pues, no hay tantas estadísticas. Y ahora los narcotraficantes, que son pues hábiles en esta cuestión de hacer negocio con la venta de las drogas, pues agarran la marihuana y le ponen tantito fentanilo, y entonces los muchachos, qué bueno, qué riquísima, esta está de primeriza, mira, pruébala. Sí, es la realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Que les dieron fentanilo, y como la marihuana no era tan mala, les puedo platicar 1000 tragedias de gente que es adicta a marihuana. O sea, es terriblemente dañina, ya está totalmente probado, pero de alguna manera está más expandida en la comunidad, y entonces pues los hacen, y entonces les ponen el fentanilo y consumen más marihuana,
y terminan muriéndose, ¿no? Entonces son verdaderas tragedias que viven las familias que tienen hijos adictos. Estoy seguro que todos ustedes, que Dios no quiera que esté en su familia, pero todos conocemos a alguien que sufre el infierno de la adicción. Y en el infierno de la adicción está el muchacho que amenaza, que saca un cuchillo cuando está drogado y amenaza a la familia. Hay el muchacho que se siente, que está en una alucinación y se siente un ángel y que tiene alas, se sube a la azotea, se avienta y se queda paralítico. Todas estas son historias reales conocidas, o el chico que ha consumido tanto y está tan enojado consigo mismo de que no puede estar haciendo, que se ve en el espejo. Esto me lo platicó una chica adicta, dice, me vi en el espejo y veía el demonio. Estaba yo obviamente alucinando, pero veía el demonio y me quería matar y quise suicidarme y fui a agarrar una pistola que tenía mi papá, disparé y no tenía balas. Afortunadamente. Eso me lo platicó, no es una cosa así. Y como esas 1000 tragedias de que luego ya dejan de consumir un rato, ya están bien, la familia se ilusiona y luego los amigos, el ambiente y todo, y van de nuevo, regresan, vuelve a consumir y vuelve al infierno. Es un laberinto de una salida muy difícil. Sí se puede salir, pero es muy difícil. Bueno, nada más comentar aquí bueno, hay muchas formas de consumir la droga. Ahorita ya han encontrado, como es una industria de muchísimos miles de millones de dólares y de pesos y de todo, es una industria inmensa. Hay muchas formas, hay desde fumada, inhalada, inyectada, comida. Hay 2 cosas que les quería comentar. No voy a entrar en eso porque no es el objeto de la plática platicar todo lo que hay de las drogas. Pero hay 2 cosas que sí afectan a nuestra comunidad. Hay unas cosas que en las fiestas hay unos dulces que reparten. Son dulcecitos, así como quien va a la tienda y compra las pastillitas. Son metanfetaminas. Las hacen de 1000 colores y las ponen bonitas así. Y en las fiestas a veces hay fiestas de gente que incluso las ponen como botanas, cuando ya es una fiesta donde va mucha gente que consume. O sea, sí son muy peligrosas y hay que tener muchísimo cuidado porque están a la vuelta de la esquina este tipo de drogas. Son y les llaman unas gomitas y no sé qué. O sea, hagan de cuenta que son dulces, pero están en eso. Entonces ese es uno. El otro es los famosos Vipers. ¿No? Vipers, sí. Los Vipers, ¿qué hacen? Pues no hacen más que lo que hierva, el humo se lo toma como si fuera un cigarro. Entonces, hay desde lo más inocente hasta lo más terrible. Lo más inocente, que también es dañino, es una agua azucaradita, no sé qué tiene, que es, digamos que al inhalarlo, pues va al pulmón y es azúcar y sabe sabroso y no les genera ningún trastorno mental, pero les hace daño en sus pulmones. Eso es lo más inocente. Luego tienen nicotina, es como si estuvieran fumando. A veces tienen alto nivel de nicotina, es como si están ingiriendo 5 cigarros a la vez. Y luego pueden tener alcohol, entonces también se emborrachan con el Viper. Y luego pueden tener marihuana, le ponen, ya ven que hay esas gotitas de cannabis, le ponen sus gotitas de cannabis. ¿Quién se da cuenta? Con sus gotitas y están fumando marihuana. Y luego también metanfetaminas y todo, hasta las más graves, todo puede estar en el Viper. Entonces, por eso empezaron a prohibir los Vipers en muchísimos lugares, porque es una forma de consumir drogas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Quisiera, para que entendiéramos, finalmente estamos en la idea de la prevención. La prevención se puede trabajar todo desde la educación, desde la formación, desde la psicología,
pero cuando ya una persona es adicta, ya no es una cosa que descubrir la decisión, la plática, a ver qué hacemos, ya realmente es una cosa de profesionales, porque ya el cuerpo necesita de ingerir, y son diferentes pasos. Ahorita vamos a concentrarnos más en la prevención. Entonces, para tratar de prevenir, tomé por ahí de una encuesta de como 2,000 jóvenes que eran adictos, cuando les preguntaron por qué se hicieron adictos, ¿qué respondieron? Entonces uno decía, nunca pensé, un gran número de ellos dice, nunca pensé en hacerlo. Entonces, hay familias buenas, muchachos buenos, estudiosos, que van a la iglesia, en la familia bien integrada, que los tratan bien, que tienen todo sin ningún problema. Esos también llegan a tener hijos adictos. Y si alguno de ustedes llega a tener un hijo adicto, no se sienta culpable. Muchas veces tiene que ver con la percepción que ellos tienen por sus emociones del mundo. Hay que tratar de a tiempo darnos cuenta que tienen eso. Vamos a ir viendo aquí algunas otras expresiones. Decía, no me gustaba, pero lo hice para ser aceptado por mis amigos. Así de ellos es su bolita, y si su bolita consume, y entonces quieren consumir, ¿no? Los hacen consumir los amigos para ser aceptados. Me sentía sola. Mi madre estaba muy ocupada con mi hermana. ¿Verdad o mentira? No se sabe, pero ella eso percibía. Lo importante es que ella percibía que era sola. Fíjense en esta otra que está por acá. Mis padres controlan todo lo que hago, lo que decíamos hace rato. No necesariamente son ustedes controladores, pero a lo mejor la forma en que les dicen las cosas les hace sentir como que son controladores. Entonces, también otra sensación que hice, me sentía triste y manipulada. Me refugié en mis amigos. Dice, cuando tenía 12 años, murió mi abuelo y eso me causó un gran dolor. Lo quería mucho y no supo trabajar ese dolor que tiene de la pérdida de una persona querida. Tenía mucha angustia, tenía desasosiego, un buen día consumió, se sintió bien y luego se siguió el ciclo de me siento mal, consumo, me siento bien, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una cosa, dice, mis padres están separados y mi madre trabaja todo el tiempo, nunca la veo. ¿Es cierto o falso que nunca la ve? No sabemos, pero ella eso percibe. Ella percibe que no ve a su mamá. Me da todo. Dice, me da todo. Fíjense, dice, no dice me da casi todo, dice, me da todo. Todo lo que yo le pido me lo da. Pero la verdad pienso que no le intereso. O sea, no importa. La mamá a lo mejor piensa que es todo generosidad con su hija, trata de complacerla, te doy todo, bla, bla, bla. Pero ella, ¿qué es lo que está necesitando esa niña? Atención. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Porque muchas veces los adolescentes, por sus emociones, perciben el mundo de una manera como no es. Es muy importante. ¿Cómo nos damos cuenta que eso está sucediendo? ¿Cómo nos damos cuenta que mi hija percibe que yo no la atiendo? ¿O cómo mi hija percibe que yo la controlo? ¿O cómo mi hija se siente sola? ¿Cómo me doy cuenta de que mi hijo, desde que murió su abuelito, está muy triste y no me lo ha dicho? ¿Cómo me doy cuenta? Observándolo muy bien. ¿Qué otra manera? Platicando con él, escuchándolo. Más que platicándole, escuchándolo, ¿no? Escuchándolo es muy importante. La comunicación es uno de los elementos más importantes para la prevención de las adicciones. La comunicación con los padres. La comunicación con los adolescentes a veces es muy compleja. A veces es muy compleja porque muchas veces les preguntan a ustedes, van a una fiesta y dices, ¿cómo estuvo la fiesta? Bien.
¿Y quién fue? Los mismos. ¿Y cómo te la pasaste? Bien. Oye, ¿y qué hicieron? Lo mismo. ¿Sí? Otro día te puede platicar todo. Entonces, por eso les he insistido varias veces en las pláticas que tenemos que ser como los elefantes. ¿Cómo son los elefantes? Unas orejas enormes para escuchar más. ¿Y de qué tamaño es la boca? De lo que hablas, ¿no? La boca chiquita de los elefantes. Entonces, a los adolescentes hay que escucharlos. En el momento que, señor, está usted viendo el fútbol y las Chivas van perdiendo y no quieres perderte porque están a punto de empatar y no quieres perderte nada y estás en eso y de repente tu hija o tu hijo empiezan a platicar, sorry, hay que apagar la tele a escucharla en ese momento, porque son rarísimos los momentos que son muy raros y no me dejen mentir. De repente abren el corazón y empiezan a hablar. Yo, como un consejo, siempre iba por mis hijas a las fiestas, porque cuando salían de la fiesta llegaban todas emocionadas y era cuando empezaban a platicar, pero platicaban todo, hasta lo que no debían. O sea, platicaban los secretos que les acababa de decir la amiga de que su papá y que le hicieron y que fueron. A mí me tocó ver y llevar a amigas de mis hijas bien borrachas, niñas de 16 años, que llegaban bien borrachas a su casa y se brincaban, me tocaba verlas que se brincaban. Entonces yo iba y en ese momento, pues, es que su papá y su mamá te platican todo. Al día siguiente ya pasó el sueño, ya perdieron la emoción, no lo platican. Y así como eso hay que encontrar esos momentos y esos botoncitos que hay que mover para que suelten la sopa, como decimos, para que empiecen a hablar, pero que hablen más ellos. Cuando están hablando, no los interrumpan, no le hace que estén diciendo tonterías, déjenla hasta que termine de hablar. Ustedes cuando terminen de hablar, una cosa, no afirmen, pregunten nada más. Lo típico. Mi hija está con una muchacha que yo sé que es mala en la escuela, que muy probablemente anda en drogas, que está con otras amigas malas, que desobedece, que se sale de su casa. ¿Cómo le decimos que no debe andar con esa amiga? Si le dices, es que tu amiga es una sinvergüenza, es una pelada, es una piruja, no sé qué, bla, 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 bla. Si se le dices, ¿qué reacción va a tener nuestra hija? ¿Cómo? La va a defender inmediatamente. Es que tú no sabes, porque nomás hablas por hablar, bla, bla, bla. ¿O qué otra cosa puede decir? A todos, eso es muy típico. Todos mis amigos son lo peor, para ti todos son lo peor. Aunque es la primera vez que la critiques, no le hace, ella va a decir, para ti todos son lo peor, ¿sí o no? Así son, así son. Entonces, ¿cómo le hacemos para decirle que tiene que alejarse de esa amiga? Preguntarle, primera cosa, preguntarles, puras preguntas. ¿Qué le pregunto? Oye, ¿y ella cómo le va en la escuela, No, es una burguesa. Oye, ¿y ha consumido drogas? Sí. O sea, se lo preguntas en el tono de un adolescente, así como con morbo, ¿no? Oye, ¿y esto otro? Y entonces ella, ¿qué va pasando? Conforme ella te lo dice, pum, 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 se va dando cuenta. Oye, ¿y desde que andas con ella, te ha ido mejor en la escuela o te va igual de mal en la escuela? O va igual de bien. No, pues ya, es que a veces, en fin, le va cayendo, le va haciendo preguntas, porque si tú le pontificas, o sea, tú le dices, como adulto acá, es que yo adulto, él sabe que tú sabes, pero no quiere escucharte, ¿sí? Esa es una paradoja muy extraña de los adolescentes. Él sabe que el adulto, porque ellos dicen, si tú les preguntas a los adolescentes, ¿qué admiran de sus papás? Que saben mucho. Sí, así dicen, saben mucho, no sabemos tanto, pero eso dicen ellos en las encuestas que hemos hecho. Saben mucho, ellos saben, pero no quieren que se los digas. ¿Por qué? Porque ellos quieren descubrirlo. Bien, vamos a ver aquí otro.
Bueno, esta es otra que siento que no puedo ni respirar, me siento constantemente observada. Eso es muy frecuente. Los chicos se sienten observados, aunque no los pele uno, pero ellos se sienten observados. Sienten que cuestionas todo lo que hacen. Entonces, algunas conclusiones para la prevención. Comunicación, ya lo dijimos. Número 2, no tener expectativas irreales de ellos. Cuando los padres queremos que nuestros hijos sean aquello que nosotros queríamos hacer y no pudimos ser, tú querías ser bailarín y no pudiste ser bailarín, entonces la metes al baile, ¿no? Porque ella sí, ojalá que sea, o que aprenda piano, o que sea futbolista, o que sea X o Y, pero tus expectativas las quieres forzar en tu hijo o en tu hija, entonces le generas estrés. Porque siente que no te está dando gusto, y aunque no lo creamos, ellos quieren darnos gusto, no quieren comportarse de un modo tal que moleste al adulto, aunque lo hacen. Sin embargo, en su fuero interno, ellos en realidad, si tú tienes una cierta expectativa de ellos quieren cumplir esas expectativas. Entonces, no quiere decir, fíjense bien, no quiere decir que no los dejes soñar. Lo que ellos quieran soñar y que quieran ser el presidente de la República, o que quieran ser Messi, o que quieran ser Cristiano Ronaldo, o que quieran ser Lucerito y ser cantante, lo que quieran, aunque ellos sueñen con cosas que ustedes piensan que va a ser irrealizable, jamás deben matarle un sueño. Ellos sí está bien que tengan sus expectativas, las que ellas se crean. Y sí puedes estimular, platicarles historias y decirles cosas para que tengan ilusión, si se creen metas en la vida, que sean positivas. Pero no quiere decir que no les mates sus sueños. Si les matas el sueño es como matarles la vida. El sueño van a cambiarlo 10 veces. Cuando yo he tenido tutorados que de secundaria y preparatoria, en primaria, ¿qué vas a estudiar? No, pues que esto. Cambian hasta que están en el tercero de preparatoria, empiezan ya medio a repetirte 2 o 3 cosas, pero ellos más cambian radicalmente, desde yo quiero ser cantante hasta yo quiero ser herrero, por decir una cosa, ¿no? Entonces varían muchísimo conforme van cambiando, entonces van teniendo sus sueños según las vivencias que van teniendo, pero nunca matar los sueños. Una vez en tercera de secundaria, a las chicas yo les puse, pongan el sueño más increíble que tengan de su vida, lo que quieran ser, ¿no? Después que los hagan un plan de cómo lograr ese sueño. Lo escribieron ahí. Y hubo una chica ya después, a ver, ¿quién quiere compartirlo? Ya, pues varios lo compartieron, y uno que me llamó la atención, nunca se me ha olvidado, y ahora que ya veo a la chica, ni se lo recuerdo cuando la he visto ahora ya grande, le decía, me voy a casar con un príncipe ruso. Digo, entonces le dije, príncipe ruso, yo pensé para mí, entonces, ¿cómo lo vas a conocer y cómo vas a ir a Rusia? Está bien, le digo, ¿y cómo está tu plan? No, pues voy a ponerme a estudiar ruso primero, está bien, y luego pues voy a trabajar y voy a viajar y voy a ir a Rusia y voy a leer los libros. Tenía su plan, era un plan a lo mejor irrealizable, pero no lo podemos matar, porque si matas el sueño, entonces estás matando toda la ilusión, ¿sí? Y al matar la ilusión viene la depresión, viene la tristeza, ¿no? Inspirarlos a que encuentren sus talentos. Todos sus hijos tienen talentos. A lo mejor son muy buenos para la escuela, a lo mejor no, a lo mejor sacan malas calificaciones y no son buenos. No, lo suyo no es la escuela. A lo mejor son muy buenos para el fútbol y buenos para la escuela, pero no son buenos para el canto. O sea, hay muchos que pues no son afinados, y por más que quieran los oyes cantar y decís, mata, roba, asesina, pero no cantes. O sea, hay unos que son muy desafinados, y luego su papá o su mamá quieren que sean cantantes, no, sus talentos, y que de ellos desarrollen sus talentos, que los encuentren, que encuentren las cosas buenas que tengan para que los desarrollen, y eso los hace sentir seguros.
Los adolescentes están buscando sentirse seguros. Y todo lo que van a hacer es para tratar de sentirse seguros, para tratar de sentirse libres. Contacto con la naturaleza. Les platicaba que yo no sabía qué importante, yo lo había leído que era muy importante el contacto con la naturaleza. A lo mejor a nosotros nos gusta ir al campo, y qué bonito el campo, y el atardecer, y el amanecer, y como adultos apreciamos la belleza de la naturaleza. Pero para el adolescente, sobre todo el que vive en la ciudad, el contacto con la naturaleza es impactante. Yo nunca lo hubiera creído hasta que un día que hicimos una como batalla de bandas, ¿no? Que fue allá en Liebres, no recuerdo cómo le llamaron, eran varias bandas que se habían hecho de exalumnos, y luego al final hicimos una pequeña dinámica de cuál fue el momento más feliz que viviste mientras estuviste en Lisi. Y uno de ellos dijo: cuando fuimos al Nevado de Colima con el profe Gabriel, yo no me hubiera imaginado que le había hecho yo el día más feliz de su vida. Sin embargo, el contacto con la naturaleza sí les hace un impacto. Entonces hay que tratar de salir de paseo en familia, al campo, a lugares, etcétera, hacer el esfuerzo en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? El teatro, que aquí en Lisi por eso tenemos teatro, porque el teatro les permite expresarse, porque decía la necesidad de que ellos se expresen, y cuando se expresan, el teatro, como tienen un guión, se expresan lo que les enseñaron a expresarse y les da seguridad. ¿Y qué es la emoción que tienen que contrastar? La inseguridad. El teatro, lo mismo sucede con la pintura, el dibujo, la pintura es importantísimo, se pueden expresar, y hay muchas chicas y chicos muy talentosos. De hecho, una de las cosas que decidieron en el instituto es que a partir de secundaria vamos a empezar a dar ya pintura. Ahorita nomás se da aquí en la preparatoria. Yo vi unas pinturas, no sé quiénes fueron a la presentación de unas pinturas hermosísimas, que dice: ¿a poco esto lo hizo un chavaco de 16, 17 años? Sí, ellos lo hicieron, pero unas cosas de verdad hermosas, es una forma de expresarse, es una forma de ocupar su mente de manera muy sana, ¿sí? En las portadas también de cada unidad, no sé cómo lo manejan, Sí. también ellos se expresan. Y el otro día yo estuve revisando los cuadernos desde la secundaria, arranqué un montón que Es arte, no, de verdad es arte. Las que no tienen, o sea, hay unas caras y unas cosas que hacen increíbles. El escribir, ahora ya no se usan los diarios, antes era muy común, a lo mejor en sus tiempos ya todavía se acostumbraba a escribir un diario. Lo que hacía es te desahogabas, y en el momento que expresas y racionalizas lo que estás sintiendo, pues le das lugar a la corteza frontal. Por eso es importante poner en palabras lo que sientes. Cuando yo empiezo las tutorías le digo: ¿cómo estás? Bien. ¿Y qué es bien? Le digo. Ah, bueno. Y empiezan a hablar ahí y si no se suelten. Dime que para ti qué es bien, ¿no? Una cosa importante, bueno, el deporte, por supuesto. El deporte es extraordinario para todas las habilidades para la vida. El fracaso. Muchísimas de estas frustraciones que después buscan aliviarlas con las drogas vienen de los fracasos. Nosotros como adultos, cuando les platicamos de cuando nosotros éramos jóvenes, ¿qué platicamos? Lo bonito, lo maravilloso que éramos. Yo ya era bien aplicado. Yo me traía a todos aquí, mira, atrás de mí, todos los muchachos me seguían, y yo escogía le platicamos nuestros éxitos. Es natural que queramos platicarles nuestros éxitos porque nos sentimos orgullosos de nuestros éxitos. ¿Saben qué? No les ayuda mucho. No les ayuda mucho que les platiques cuán maravilloso eras. Le ayuda que les platiques cuando fracasaste y te sobrepusiste. Porque en la vida, ¿qué hay más? ¿Éxitos o fracasos? El éxito está hecho de puros y uno y otro fracaso.
El que es campeón perdió miles de veces antes de ser campeón para llegar a ser bueno. Y así es todo. Entonces en la vida hay más fracaso. Entonces es más importante que aprendan a manejar el fracaso. Cuando nuestros hijos fracasan, hay dos formas que podemos reaccionar. Una es decir, a ver, minimizar su fracaso. No, espérate, estás sintiendo. Hay que empatizar con el sentimiento. Pero al mismo tiempo, no se trata de que decir, ay, pobrecito de ti, los árbitros eran solo los culpables, tú no cometiste ningún error. O sea, como tratar de justificarlo para que no se sienta mal. No, tiene que saber, sí, la regaron, la regaste, estás llorando, hiciste un fracaso, la regaste, ¿qué errores cometiste? O sea, porque de los fracasos es de donde aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Hay que platicarle cuando nosotros fracasamos para que aprendan ellos a manejar el fracaso. Fíjate que tenía un negocio y luego empecé a perder, me quedé sin nada y no teníamos ni dónde comer tu mamá y yo y estábamos bien pobres, bla, bla, bla. A ver, pero ahorita ya estamos comiendo todos los días. Ah, salí adelante. ¿Cómo saliste adelante? Ah, de los fracasos se sale adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es muy importante porque el fracaso, si no lo saben manejar, o sea, si nosotros como padres protectores no los dejamos fracasar, les evitamos que fracasen, y para que no fracasen, nos ponemos adelante para evitarles el riesgo. Tienen que tropezarse. Los niños que nunca aprenden a andar en bicicleta porque sus papás tienen miedo que se caigan. No, se van a caer y déjalos que se caigan, porque es la única forma que van a aprender a andar en bicicleta. ¿Sí? No hay nadie aprende a andar en bicicleta si no se ha caído. Y así es en todo. Tienen que tener fracasos, porque el fracaso es lo que construye el éxito. El fracaso es lo que más tenemos en la vida. Entonces, precisamente, hay que aprender a manejar el fracaso y nosotros platicarles cómo nos sobreponemos si en el trabajo se fue mal, también platicarles cuando llegues a tu casa y le platicas a tu hija o a tu hijo que te fue mal en el trabajo por XY, porque tu jefe te dijo, te hizo, etcétera, ¿no? Y por último, y muy importante, hay momentos en que estás en una comunidad, en un barrio, en una escuela, no es el caso aquí de Lizzy, pero si tienen algún hijo en otra escuela, estás en una escuela o en el barrio donde hay demasiado riesgo y tu hijo está involucrándose demasiado y no logra sacarlo. ¿Cuál es la única solución? Cambiar de ambiente. Puede ser muy costoso, muy difícil, la casa que tienes comprada. Hay casos muy extremos donde no hay de otro, sobre todo cuando ya son adictos y se recuperaron. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Es inevitable buscar otro ambiente para ellos, ¿no? ¿Cómo estamos de tiempo? Yo sé. Ya se fue. Ya vamos a... Gracias. Rápidamente vamos a hablar de la voluntad. ¿Cómo hacemos que si la gran mayoría de los que caen en las drogas lo hacen estando con los amigos, consumiendo juntos y lo presionan, cómo hacemos para que él tenga la voluntad para decir no, yo no quiero? Hay que reforzar la voluntad. El músculo de la voluntad es una de las cosas, o cuando consumieron ya una vez y no saben que no deben consumir, no hacerlo, es la voluntad. Entonces le llamo yo el músculo del espíritu, es la voluntad. No es que sea un músculo la voluntad, pero le llamo yo el músculo de la voluntad, queriendo decir que es lo que le da la fuerza al espíritu. Entonces hay reglas muy sencillitas para formar la voluntad de nuestros hijos. Es no dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Levantarse temprano y a la primera. Esos iPhones que empiezan despacito y a los 5 minutos más fuertecito y para ir despertándote rápidamente, pues lo que están haciendo es debilitando tu voluntad. Si dijiste a esta hora te levantas, a esta hora te levantas. Tú, en primer lugar, y luego tus hijos también. Porque
Tus actos me gritan tan fuerte que no me dejan escuchar, tus palabras. No dejar las cosas para después, es muy típico. No dejes para mañana, que puede ser hoy el típico de que tienen una tarea el viernes y la hacen el domingo en la noche. Y el viernes en la tarde, pues puedes hacer la tarea. No, tengo hasta el domingo. No dejes para mejor ahorita la haces y ya te olvidas y ya te diviertes el domingo, te diviertes todo, para ir formando la voluntad. Muy rápidamente, el sacrificio. Cuando dicen que no, es que Dios quiere que haga sacrificio, ¿a Dios le gustará vernos sufrir? Yo creo que no, pero Dios quiere que haga sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué? Para fortalecernos, porque el sacrificio nos da la fuerza de voluntad para sobreponernos a la dificultad. Y entonces, ¿saben quién es Lorena Ochoa? La golfista, campeona mundial. Los mexicanos no jugamos golf, pero ella sí es campeona mundial, ¿no? Entonces un día le dijeron, ¿a qué sabe el éxito? Le dijo el periodista, porque pues dinero y medallas y fama y todo. Dijeron, ¿a qué sabe el éxito? Si el éxito sabe a levantarme a las 5 de la mañana, a pegarle a una pelotita 2000 veces diarias, a no puedo ir a la fiesta porque mañana entreno, no he podido ir a la fiesta y no he podido encontrar un novio en todos estos años. En fin, el éxito sabe a sacrificio, dice eso, dijo esta campeona, y así es la única forma de hacerles con sacrificio. Entonces, de alguna manera, no voy a entrar en más detalle, pero es a enseñarlos a hacer sacrificios, a no comer entre comidas y todo este tipo de cosas que ya sabemos que son sacrificios. La cuaresma es típica para ayudarnos. Último, ¿pueden algunos sentimientos promover el consumo de las drogas? Sí, y no es necesariamente culpa de los padres. A lo mejor no se dieron cuenta para poder intervenir la situación en tiempo, ¿no? Pero muchas veces. ¿Qué hacer? Muy rápidamente, cuando ya hay una familia adicta. Voy a ir muy rápido en esto porque aquí era prevención de adicciones, pero sí es importante que conozcan esto, porque siempre o pueden llegar a tener la tragedia en su familia, Dios no lo quiera, pero siempre va alguien cercano que les quieren ayudar, ¿no? Que quieren ayudar. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, ¿el adicto puede solo? No. Ya un adicto no puede salir solo, necesita ayuda. ¿Por qué? Pues porque su cerebro necesita ser reparado, ya se dañó el cerebro. Fisiológicamente se dañó y psicológicamente se dañó. O sea, hay que repararlo. Pues ya es una tragedia. Y entonces los pasos son, esto que voy a decir suena así como teórico y bien bonito. La realidad, yo lo he vivido con muchas familias que lo han intentado hacer y lo hacen una y otra vez. Es muy difícil, pero es lo que hay que hacer cuando se quiere salir. Pero es difícil hacerlo. Lo primero es lo que se llama el tratamiento residencial. Esto quiere decir encerrarlos en un lugar para que se desintoxiquen. Y de esto hay todos los lugares sabidos y por haber, desde donde los golpean y a golpes los hacen que pierdan el deseo, hasta donde con puras oraciones y meditaciones los hacen. Los famosos anexos, ¿no? Y hay de todo tipo. Se trata de que se aíslen del mundo durante de 3 a 6 meses para que dejen de tener la necesidad de consumir la sustancia. O sea, se llama desintoxicación. Hay también quienes van a hospitales y en el hospital ahí les cambian la sangre, les hacen una serie de cosas, se gastan una fortuna ahí para desintoxicarse. Entonces el primer paso es desintoxicarse. Si no se desintoxican, nadie sale de la adicción porque su cuerpo sigue pidiéndolo. Entonces podrá tener 2 o 3 días, pero lo vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. Entonces el primer paso es la desintoxicación. Según la droga es el tiempo que necesitan. En el caso del alcoholismo, por ejemplo,
llegan a ser 2 semanas, 3 semanas y ya se desintoxican. En el caso del alcohol, en el caso de la marihuana son como 3 meses. En las metanfetaminas son 6 meses, o sea, ya parían la desintoxicación, ya los médicos saben cuánto es el periodo que se requiere y los expertos en esto ya saben. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es la terapia individual. Una vez que salen, tienen que tener una terapia individual. Esa terapia individual persigue un solo objetivo, que es que platiquen de sus cosas con alguien para que estén sacando esa ansiedad que tienen, porque cuando salen, pues les viene lo que se llama el síndrome de la abstinencia y les genera mucha ansiedad, entonces necesitan hablar para quitarse la ansiedad. Idealmente es con un psicólogo especialista, sino con un tutor o con un director espiritual o hasta con una persona que sea muy sensata, ¿no? Pero tener sistemáticamente a la semana una terapia individual. Otra es también, además de la terapia individual, la terapia grupal, estar yendo a un lugar donde hay otros adictos que están en proceso de recuperación y como ven que otros salen y no vuelven a caer en la adicción, ellos se fortalecen. Ya hay una cosa que se llaman las neuronas espejo, esas tratan de comportarse igual que los otros, decir, sí se puede porque él está pudiendo, yo también voy a poder, y se van fortaleciendo. Son reuniones semanales. En el caso del alcohol, pues son los famosos alcohólicos anónimos que todos conocen, ¿no? Después, hábitos saludables, y en hábitos saludables se incluye, evidentemente, lo que ya sabemos: buena alimentación, deporte, ejercicio, todos esos saludables, pero más importante, socialmente saludables. Y entonces sí, si el muchacho regresa o la muchacha regresa a su mismo barrio donde están sus mismos amigos y sus amigos consumen, conozco muchos casos, regresan y vuelven a caer. Tardan 3 meses, hasta 1 año, 2 años, y eventualmente, ándale, échate una, es la última vez, ya no vuelven a caer. Y además siempre está el introductor de la zona que está encargado de que pues todos regresen los clientes, ¿verdad? Entonces se trata de eso. Entonces ahí es cuando hay que buscar una sociedad saludable y definitivamente moverse. Me platicaba un papá ayer que estaba la semana pasada que estuve en Liebres, y me decía que es que ya nos hemos movido varias veces, pero hicieron los otros pasos. Pues no, de nada sirve. Se pueden ustedes mover, les juro que el primer paso que dan en la calle un adicto, los que consumen y los que distribuyen lo identifican inmediatamente, los rodean, pero parece como imán. Entonces si ya está en su tratamiento, pues ya no se va a acercar, ya no va a ser tan fácil, sino inmediatamente vuelve a caer. Entonces, hechos los pasos, lo dije yo bien fácil, pero es bien difícil encontrar un buen lugar, es bien difícil encontrar una terapia personal, es bien difícil encontrar un grupo, o que quieran ir, porque luego no quieren ir, o no tienen la constancia. O sea, esto es muy difícil, es la formulita, pero es muy difícil, pero que la conozcan creo que es importante. Y con esto damos por terminada nuestra plática del día de hoy. Muchas gracias, y no sé si tengan algunas preguntas o algún comentario. ¿Alguien que me diga con qué se va? Bueno, yo sí tengo una pregunta. Sí. Sí tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, tenemos una mamá y un papá, uno es adicto y el otro no. Y regularmente los hijos van a seguir el ejemplo negativo. ¿Cómo compensar eso? ¿Cómo hacer que se cambien del otro lado? Si tú les estás dando el ejemplo de que se puede vivir sin drogas, se puede vivir sin alcohol, sin fumar, todo eso, y la otra parte... El ejemplo arrastra, es casi imposible. O sea, si puedes desarrollar las 7 habilidades para la vida de tus hijos y no se van a hacer adictos, pero es muy difícil. O sea, el ejemplo de un padre que es adicto es muy fuerte realmente. O sea, típicamente, yo les confieso aquí, mi padre era alcohólico
y gracias a muchas cosas, casi ninguno es alcohólico, ¿no? Pero es muy, muy difícil, muy difícil. Lo normal es que el ejemplo arrastra, ¿no? Es muy difícil, la respuesta es muy difícil. Es casi pedirle el de arriba, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, dígame. ¿Hay algún medicamento, o sea, una medicina que al tomarla se sienta como Sí, sí, muchas. Hay muchas y estas deben ser, de eso está prescrita, se llama, solo cuando realmente las necesitas. O sea, hay muchas, pero es una gama muy grande de drogadicción. Hay gente que incluso encuentra estos medicamentos que los ingiere más de lo que dijo el doctor y entonces se siente, o sea, sí son drogas. Son drogas. cuando el COVID, Ujú. mi esposo me recomendaba el Monteluca Ujú. y cuando yo también empecé a sentir mal, me dijo, tómate uno de estos. Y sentía horrible porque me sentía que pisaba, que explotaba Ujú. y no quise volver a, me sentía mal. Sí, si las medicinas están prescritas, quiere decir, en una farmacia normal, porque hay farmacias que venden nada más de esto y las venden caras y hacen negocio. Pues esos son pequeños introductores de drogas, ¿no? Pero digamos una farmacia normal, que te piden la receta del doctor y no te la venden, ese medicamento no lo debes tomar si no es en las dosis que te indique el doctor. Hay muchas, pero muchas que tienen estos efectos. De hecho, el fentanilo ha existido desde hace mucho tiempo y lo usan como ¿cómo se llama lo que te ponen como anestésico? Lo usan como anestésico y en cantidades pequeñísimas y combinado con otras cosas médicamente. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque sí hay muchos medicamentos que pueden dar el mismo efecto de la droga. Por eso, sobre todo los psiquiátricos que actúan sobre el cerebro, pues, solo con lo que diga el doctor, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta? Bueno, pues muchas gracias y les pido yo que hagamos mucha oración por todas esas familias y por todos esos jóvenes adictos que de verdad la familia y el adicto viven un verdadero infierno. Buenas noches. Bueno, pues primero que nada agradecerles, papás, a todos por su asistencia.